Hola, bienvenidos a Expediente INACYPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy nuevo, que es el uso, más o menos nuevo, que es el uso de la tecnología en la enseñanza del derecho. En este caso vamos a hablar del derecho penal. Para hablar de este tema nos acompaña la licenciada Diana Rodríguez García, que es directora de Educación a Distancia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Diana, bienvenida al programa. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Luz María. Te agradezco el espacio y el tiempo que tenemos aquí para hablar de estas nuevas tecnologías, que si bien no son nuevas, como mencionabas, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales estamos tratando de estar a la vanguardia en esta nueva tendencia educativa para trasladar todos estos contenidos del derecho penal y en esta experiencia académica a ámbitos un poco más avanzados. Quisiera que nos empezaras a platicar de qué tipo de tecnologías son las que se pueden utilizar en la enseñanza. En este caso, pues, de la enseñanza del derecho penal, de las ciencias penales. Bien, mira, en la parte de la experiencia educativa que nosotros realizamos desde el aula virtual del INACYPE, utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, voz, datos, videos, multimedia, y todo esto se llega y en conjunto sucede en el aula virtual. Esta experiencia educativa que sucede en el aula virtual con nuestros alumnos y nuestros docentes, tienen herramientas como videos, bases de datos, voz, cámaras, reuniones, centros de reuniones, conferencias, espacios de foros, de discusión, y todo esto sucede con el apoyo de todas estas tecnologías y la infraestructura obviamente con la que cuenta el instituto. Estas herramientas que me estás diciendo, videos, voz, son lo que les llaman las TICs, que son las tecnologías de la... Así es, tecnologías de información y comunicación, ¿no? Así es. Todas estas tecnologías nosotros nos valemos y las unimos dentro del aula para llevar a cabo esta experiencia que sea un poco más cercana a lo que podría ser la experiencia de la educación presencial. Definitivamente la educación presencial tiene todas sus características, sin embargo el aula virtual lo que trata de hacer es replicar esta experiencia en el mayor porcentaje posible, sin embargo manteniendo las características que son nuestras ventajas principales, es decir, el alumno estudia desde el lugar donde está, ya no se traslada a un lugar en especial, el maestro también lleva todos sus contenidos y toda su experiencia al aula virtual desde donde esté. Esta ventaja definitivamente no la tendremos en la educación presencial, pero sí la tenemos en esta parte de la educación a distancia, apoyándonos en el uso de estas herramientas. Hablando de educación a distancia, muchas veces se ha utilizado el término de e-learning. ¿En qué consiste este concepto, el e-learning? Bien, la educación a distancia es como el concepto general, y de ahí derivan en diferentes herramientas o dinámicas, que es como las diferentes experiencias educativas. El e-learning en particular es uno de las modalidades que más se conocen. En esta experiencia, el alumno tiene el control total del tiempo en el que le dedica al estudio, es decir, en un e-learning los contenidos están previamente diseñados, cargados y calendarizados de acuerdo a lo que debe de durar el curso, y el alumno es quien dirige esta experiencia, es decir, él organiza sus horarios de estudio, él calendariza sus propias actividades de lecturas y ver videos, participar en foros de discusión, en base a un pequeño calendario que es como la estructura básica donde se va a llevar a cabo el curso, pero el alumno es quien finalmente decide cuál es el tiempo en el que le dedica al estudio y da cumplimiento con sus fechas de exámenes, con sus tareas. O sea, en este concepto de educación ya está todo cargado. Así es. ¿Ni no hay opción a modificarlo? O sea, si el profesor quisiera. El profesor también tiene esta parte en la que participa a través de tutorías.
Es decir, los contenidos están ahí todo el tiempo y son accesibles para el alumno. Sin embargo, el maestro y el alumno deciden cuándo debe de haber una tutoría. Es decir, puede ser cada un par de semanas, cada semana, 1 o 2 horas, para que el alumno pueda tener de cerca al maestro y poder revisar algunas dudas, dejar como muy claro. Por ejemplo, ahí el alumno decide si yo quiero ponerme las pilas y leer todo en una semana. Así es. Y las clases también, o sea, existen clases, o sea, ¿y si hay un profesor o es como nada más un programa que se sube y así? No, es un profesor quien está como el tutor del curso y él es quien recibe todos los comentarios, las dudas de los alumnos. Imparte la clase, pero son contenidos precargados. Esta es la modalidad del e-learning. Lo que sucede en nuestra aula virtual es la experiencia completa, donde de manera remota, alumnos y maestros se conectan a este espacio virtual que es el aula y ahí sucede toda la experiencia de enseñanza-aprendizaje. El maestro se conecta en tiempo real, los alumnos se conectan en tiempo real y ahí es cuando el maestro nos explica todos estos temas de los que se van a llevar a cabo en la clase y el alumno tiene oportunidad de ver, escuchar al maestro, organizar preguntas, hacer una pequeña dinámica de grupo y también el maestro puede en cualquier momento ver a sus alumnos, preguntarles cosas, establecer alguna dinámica de preguntas y respuestas rápida y es así como sucede como una verdadera aula, simplemente los alumnos están en otro lugar y el maestro no necesariamente está con ellos. Pero es como un poquito más rígido en los horarios, me imagino, porque ahí sí tienen que estar y no es que el alumno decida, ¿no? Así es, simplemente se conectan desde donde estén, participan en un lugar que es virtual, pero hay un horario establecido y hay temas que se ven por día como una clase normal. Entonces, los alumnos, la ventaja que tienen en el aula virtual del instituto es que todos estos contenidos quedan en una memoria digital. Es decir, si el alumno, por alguna razón que tiene que ver con las actividades de su trabajo o que tiene que ver con alguna actividad de que no se conecta a tiempo en la clase, él puede consultar toda esta información después y ponerse al corriente. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros en el instituto para este tipo de enseñanza. Bueno, desde el inicio del programa estábamos en que si son las nuevas tecnologías o no son tan nuevas. Entonces, bueno, me quisiera remontar un poquito en los orígenes, ¿no? ¿Cuándo surge la educación a distancia? Mira, pareciera que es un concepto nuevo, sin embargo, la educación a distancia ha estado presente desde hace muchísimos años, es decir, desde los cursos por correspondencia. Entonces, más bien son dinámicas de enseñanza que han sucedido desde hace muchos El concepto del e-learning aproximadamente definitivamente es como a partir del 2005. Sin embargo, hay experiencias educativas, incluso en México, desde los 90s. Es decir, cuando ya algunas instituciones privadas vieron este tema como algo que podía ser punta de lanza en la enseñanza y decidieron entrar a este tipo de dinámicas. Tal vez no sucede como sucedía hoy, sino más bien eran los alumnos en un aula todos juntos y el maestro de manera remota. Sin embargo, son experiencias que se han ido puliendo con el uso de las tecnologías, cada vez hay más softwares, cada vez existen más herramientas de las que nos valemos para ya no tener que trasladarnos y perder este tiempo. ¿Y cómo ha ido permeando este tipo de enseñanza a distancia pues en el mundo y en México, ¿no? ¿Qué tanto se está utilizando? O sea, ¿sí es algo que se esté realizando? Definitivamente sí. Mira, a nosotros nos sorprende mucho ver cómo cada vez más personas se deciden entrar en estas nuevas tecnologías para que suceda la enseñanza. Más bien en México, en una encuesta que realizó una revista electrónica dedicada específicamente a la enseñanza o a la parte académica, arroja datos que entre 2010 y 2011, 8 de cada 10 universidades públicas y privadas en México ya están utilizando estas tecnologías. Entonces, cada vez son más las universidades que no solamente trasladan sus contenidos a las aulas virtuales, sino que no dejan de dar las clases presenciales y semipresenciales, pero ahora tienen una dinámica mayor o mayor cantidad de alumnos en estas aulas virtuales. ¿Y tendrás algún dato en el que nos puedan decir qué disciplinas son las que más utilizarían? Porque yo puedo pensar que
Claro. En el caso del tema de que estamos hablando de derecho penal es mucho más complicado que si estás estudiando algo de justamente de tecnología. Sí. ¿Qué disciplinas son las que más utilizan esta tecnología para la enseñanza y en qué lugar o cómo está posicionado el derecho? Sí, bien, mira, en el instituto nosotros llevamos todos los temas de la enseñanza de ciencias forenses y criminalística a este ámbito de la educación virtual. Pareciera que no todas las clases pueden suceder en esta tecnología. Sin embargo, nosotros en nuestros ciclos de cursos y en nuestros diplomados que impartimos tenemos temas como teoría del caso, teoría del delito, criminalística, grafoscopía, tenemos psicología criminal. Entonces todas estas tecnologías nos sirven. Específicamente en psicología criminal, nuestra maestra se conecta de un estado de la República, nuestros alumnos están en diferentes estados de la República y a través de la interacción con las cámaras web de alumnos y maestro, ellos pueden llevar a cabo esta dinámica de la psicología criminal en base al rostro, a lo que dicen el lenguaje no corporal. Y por ejemplo, ¿y cuáles son los pues los requisitos técnicos que tienen que tener para poder llevar a cabo, para poder realizar un curso de este tipo? Bien, si hablamos del alumno, que sería como nuestro principal usuario, los contenidos realmente son mínimos. Necesita una computadora o un dispositivo con conexión a internet y eso es todo lo que necesita. Tenemos alumnos que se conectan desde sus centros de trabajo, tenemos alumnos que se conectan desde sus oficinas particulares, desde sus casas, sin importar el horario, y también tenemos nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, lo cual hace que la educación suceda mucho más fácil. O sea, existe una aplicación, Así por ejemplo, en una tableta electrónica pueden bajar el curso y hacerlo así. Y como institución que imparte estos cursos, ¿qué tecnología cuáles son los requerimientos tecnológicos que necesitas? Bien, mira, los requerimientos tecnológicos serían algo sumamente sencillo. Se requieren algunos servidores, algún software especializado. Existen muchos en el mercado realmente. Tendremos 6 o 7 opciones de sistemas para poder llevar a cabo estas aulas virtuales. Nosotros utilizamos un software sencillo y amigable con el usuario y los requerimientos tecnológicos con los que cuenta el instituto más bien son los normales: servidores, enlaces dedicados de internet, administradores de sistemas, administradores de contenidos, monitores de los cursos, porque todos los cursos se van desarrollando como si fuera una aula normal. Simplemente todos estamos en diferentes lugares. ¿Y qué requerimientos de personal, ¿no? Porque ¿qué tipo de capacitación tienen que tener las personas que manejan estos programas, los softwares? Claro. Bien, el equipo con el que nosotros contamos, el equipo humano con el que nosotros llevamos a cabo las clases, son administradores de contenidos, son administradores de sitios, son ingenieros y son monitores, es decir, ellos se dedican a estar todo el tiempo revisando cómo sucede la clase. El maestro, si tiene algún problema de alguna conexión o alguna cosa tecnológica que no pueda resolver en ese momento, nuestro monitor se conecta vía remota a los equipos y ellos son quienes reparan todo. Es decir, siempre hay una persona de parte de la dirección que está al pendiente de lo que sucede con los alumnos, de las necesidades del alumno y también de las necesidades, en su caso, tecnológicas del maestro. Diana, tenemos que hacer una pausa, pero ahorita volvemos con el tema. Gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, el número de teléfono que aparecerá en sus pantallas. Nuestro Twitter es @expediente_. Los invito a seguirnos, queremos saber sus comentarios y sugerencias para el programa. El día de hoy estamos hablando del uso de las tecnologías en la enseñanza del derecho penal, en este caso. Diana, pues, viendo un poco para el programa y viendo un poco en qué consistía la educación a distancia, me saltó que sí existe un Sistema Nacional de Educación a Distancia.
¿De quién depende este sistema? O sea, ¿qué tipo de institución es y cuáles son las funciones de este? Bien, el Sistema Nacional y la Red Nacional de Educación a Distancia son organismos públicos. Estos organismos públicos tienen como objetivo fundamental recabar experiencias de otros países y poner la pauta de lo que son las mejores prácticas de la educación a distancia en México. Para quienes nos dedicamos a esto de la educación a distancia, realmente es una fortuna contar con una institución como esta, porque son ellos quienes dicen cuál es el deber ser de estas prácticas. Hay algunos lineamientos establecidos, hay algunas características de cómo deberían de ser los programas educativos y es en base a lo que nosotros tratamos de siempre apegarnos a estos contenidos, a estas buenas prácticas para llevar a cabo no solo un contenido de interés, sino que esta enseñanza, aprendizaje suceda como debe de ser. ¿Es como un estilo de guía? Así es, ellos son quienes marcan estas pautas en cuanto al uso de tecnologías, pero también en cómo deben de suceder estas experiencias de enseñanza y esta experiencia de aprendizaje del alumno y de cómo llevar métodos de control, incluso de cómo llevar evaluaciones después con nuestros alumnos para saber si este proceso sucede por completo, independientemente de que suceda a través de un aula virtual. ¿Y tienen con ellos, el contacto frecuente y algún tipo de retroalimentación en los...? Nosotros estamos al pendiente de lo que ellos marcan como pautas. Sin embargo, todavía no hemos tenido una experiencia de contacto más cercana, ni hemos participado todavía en algunas cosas que organizan, pero hemos estado muy al pendiente de lo que ellos marcan como pauta y la seguimos para llevar todos estos contenidos con una calidad como la que debería de ser en México. Yo quisiera hablar ya específicamente de la educación a distancia en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y cómo ha sido su experiencia, ¿no? Por ejemplo, quisiera saber, también, si la tecnología que tienen, o sea, si los técnicos, el personal que me decías que maneja estos sistemas, tiene algún contacto con los profesores, porque, el profesor no siempre tiene los conocimientos de la tecnología, ¿no? Sí, mira, definitivamente nuestro equipo humano que se dedica a llevar la administración de las aulas conoce muy bien la parte técnica, pero también conoce muy bien a los docentes y ellos son quienes los capacitan en esta nueva herramienta, los introducen a esta nueva dinámica de enseñanza y los maestros son quienes se apoyan mucho en nuestro equipo técnico y en nuestro equipo de gestión para llevar a cabo estos contenidos. Ustedes capacitan entonces a los profesores. Llevamos una capacitación muy sencilla de lo que deberá ser el uso de la herramienta, cómo es la interfase, cómo es que ellos empiezan a interactuar con los alumnos, cómo ellos suben sus contenidos, hacen modificaciones, agregan documentos y ellos, una vez que ya se sienten lo suficientemente cómodos con esta nueva herramienta, es cuando empezamos ya entonces a programar sus cursos con nosotros. Quisiera que me contaras cómo funciona, ¿a quién le interesa más, al profesor o al instituto, ¿no? A la institución. Claro. ¿Quién es el que se acerca y dice, el profesor te pide, oye, yo quiero hacer un curso a distancia, me interesa llegar a más personas, o son ustedes? Bien, es mitad y mitad. Nosotros hemos encontrado en la planta docente del instituto, de quienes dan la educación presencial, hemos encontrado la combinación perfecta. Ellos tienen la experiencia, ellos tienen todo el contenido y nosotros somos quienes de la mano los llevamos a esta nueva dinámica. Se han sentido muy cómodos, nosotros somos quienes los buscamos por la experiencia y porque nuestros alumnos definitivamente buscan a estos docentes por su trabajo, por su trayectoria, pero el impedimento casi siempre es que no pueden estar en estos lugares. Es decir, no pueden trasladarse de una entidad a otra con tanta facilidad. Sin embargo, a través de esta nueva herramienta es posible que alumnos de diferentes entidades del país puedan tener al mismo maestro en diferentes lugares. Bueno, ahorita te iba a preguntar si había alguna limitante de territorialidad, por ejemplo, pero entonces no solo los estudiantes de los estados del país, o sea, también puedes tener alumnos de otros países. Tenemos en este año hemos tenido algún par de estudiantes que por causas que tienen que ver con su trabajo han sido enviados a diferentes países y ellos continúan llevando sus estudios con nosotros, de igual forma que si estuvieran en México.
Entonces, esta parte nos hace que todo suceda más fácil y más cómodo para el estudiante, que no interrumpe sus clases, y más cómodo porque el maestro sabe que sus alumnos estarán ahí desde el principio y hasta el final del curso. ¿Me podrías comentar desde un inicio cómo es la interacción del alumno? O sea, yo estoy interesada en un curso a distancia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bien, es muy sencillo. Realmente en nuestra página web, en la página web del Instituto Nacional de Ciencias Penales, hay un apartado dedicado exclusivamente al campus virtual. Cabe mencionar que es un link que aparecerá en las pantallas por si alguien de nuestro auditorio está interesado, podría verlo ahí. Así es. Entonces, los alumnos que regularmente se encuentran pues en sus horas de trabajo o en algún lugar donde tienen estos dispositivos con conexión a internet, revisan regularmente cuál es nuestra oferta educativa. Nosotros tenemos 3 ciclos de cursos durante el año, hacemos un diplomado con una duración de 3 meses y hacemos cursos específicamente e-learning. Entonces los alumnos revisan cuál es la oferta actual que está disponible para ellos. Es un diplomado y cursos. Es un diplomado de 120 horas en el año que dura aproximadamente 3 meses. Son 3 ciclos de cursos durante todo el año, es como si fueran 3 cuatrimestres, y cada uno de estos ciclos se compone de 10 cursos. Entonces la oferta educativa realmente es muchísima. Algunos cursos definitivamente tienen un cupo, se llena y por solicitud de nuestros alumnos vuelven a aparecer en cursos posteriores. O sea, sí va variando, depende de la demanda y de las necesidades de los alumnos. ¿Y cómo puede ser que un curso de este estilo se llene? ¿No? Porque me estás diciendo que se llena, si es a distancia, ¿cuál es la limitante de capacidad que tiene? Mira, realmente la limitante técnica que tenemos es suficiente para los cursos que nosotros hacemos, es decir, nuestra capacidad técnica de aulas es de 2.500 alumnos por hora en diferentes aulas, tenemos 4 aulas. Entonces nosotros soportamos entre 5.000 y 7.000 alumnos si tuviéramos bloques de clases de 1 hora. Entonces definitivamente no hay ninguna limitante para nosotros de espacio. Los alumnos pueden incluso conectarse o llevar todo un ciclo completo, ya que no se empatan las clases. Entonces pueden llevar el diplomado, los cursos, pueden hacer el learning, pueden participar en toda la oferta educativa que nosotros tenemos para ellos. Entonces es muy sencillo, el alumno revisa los contenidos, ya más o menos tiene una idea de qué es exactamente el tema que le interesa. En ese momento hace su inscripción, llena un formulario muy sencillo con los datos que nosotros protegemos y salvaguardamos en base a la ley del Instituto Federal del IFAI. De acceso a la información. De acceso a la información, así es. Y entonces el alumno llena un cuestionario muy sencillo, le mandamos su cadena de pago para que realice el pago en ese momento, si él así lo desea, hace su pago, se registra y queda automáticamente matriculado. Se le envían los lineamientos del aula virtual, se le envía la guía de estudio y se le envían a su correo electrónico casi de manera diaria actualizaciones de contenidos, avisos, calendarios, recordatorios de exámenes. Y entonces es así como sucede. O sea, en un solo toque el alumno puede interactuar con el contenido, con la oferta, decidir inscribirse y empezar a estudiar. Entonces todo no tiene la necesidad ni siquiera de ir al banco ni de ir al Instituto Nacional de Ciencias Penales a pagar. Para nada. Todo lo pueden hacer en todo línea pueden hacerlo cualquier día de la semana. Cualquier día de la semana. Eso es ahí no hay días festivos, no tenemos, solamente nos estamos un poquito limitados por las operaciones bancarias que suceden, pero al ser un pago que sucede directamente en internet, no hay ninguna limitante. Pueden ser en sábado o en domingo. Regularmente nos sorprende porque nuestros alumnos realizan sus inscripciones los fines de semana y entonces nosotros durante la semana estamos recibiendo sus matrículas. ¿Y tienen alguna periodicidad? O sea, ¿el curso se termina a tal fecha o va terminando el alumno solo, ¿no? En el caso del e-learning. En el caso del e-learning, por ejemplo, ahorita que ya estamos por terminar este año, tenemos un curso por mes. Tenemos un curso en septiembre, uno en octubre y uno en noviembre. El alumno tiene todo el mes, todo lo que dura este periodo, para inscribirse, terminar su curso, llevar sus sesiones con el maestro de tutorías.
y puede terminar ese curso y al mes siguiente empezar el otro. Entonces realmente ahí el alumno, como platicábamos al principio, gestiona su propio tiempo de estudio. Y por ejemplo, bueno, ya está inscrito, está tomando sus clases, termina y que se le da algún tipo de diploma o algo, y también es electrónico. Yo me imagino que la gente, digo, por algo estás tomando un curso a distancia, pero la gente debe de querer su reconocimiento, su diploma. Si bien nosotros entregamos, estos cursos tienen un valor curricular importante, porque son quienes nuestros alumnos nos dicen que es importante para ellos tener este documento de soporte, donde dice cuántas horas estudiaron con nosotros. Lo hacemos de manera digital para completar toda esta experiencia sin necesidad de que el alumno tenga que trasladarse al instituto. Algunos alumnos requieren que estas constancias sean físicas, las elaboramos para ellos a partir de una solicitud por correo electrónico y las enviamos directamente a su domicilio utilizando el servicio de correo tradicional. Aún así, en esta solicitud de una constancia o de un diploma impreso, el alumno no tiene que trasladarse a ningún lado, solamente hace su solicitud por correo electrónico y recibe a vuelta de correo tradicional sus documentos. Quisiera que me platicaras un poco de los costos. ¿Qué tan costoso es utilizar estas tecnologías, ¿no? Mira, para el alumno resulta un costo muy bajo comparado con los maestros, que son quienes imparten las clases. Ellos tienen acceso a un contenido que es de primera mano, que son docentes capacitados, son docentes con una trayectoria impresionante en el derecho penal, y más bien los costos que nosotros tenemos son muy, muy competitivos. Un curso de 30 horas realmente tiene un costo de 2,000 pesos aproximadamente, que realmente es muy, muy bajo. Y tienen acceso a todos los contenidos, tienen acceso directamente a platicar con estos maestros. Nuestros diplomados que ofrecemos de 120 horas realmente tienen unos costos muy, muy competitivos. Y en lo que hacemos en esta parte de enseñanza, trasladada un poquito a los servidores públicos, que ya más bien es una capacitación a distancia, no se compara el costo con lo que tendría que costar una capacitación presencial. Entonces, bueno, podríamos decir, tú me puedes decir si los cursos a distancia son más baratos que los presenciales. Sí. ¿Y quiénes son sus clientes? O sea, porque me estás diciendo que si se le da capacitación a servidores públicos, ahí tal vez tu cliente no es un alumno que llegue y que esté interesado y que haya visto la página, sino es alguien más. Claro, mira, es muy variado. Nuestros alumnos van de edades que son recién egresados, o sea, estudiantes de las carreras de Derecho, de las licenciaturas en Derecho, que están muy interesados en actualizarte en estos contenidos que tienen que ver con un sistema de administración de justicia completamente nuevo contra lo que ellos estudiaron. Entonces son alumnos que están muy interesados en capacitarse de manera rápida y eficiente en esta nueva forma de ver la justicia. Son alumnos recién egresados, son jueces, ministerios públicos, abogados litigantes, y también son servidores públicos que están directamente trabajando con el cambio de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Sí, eso antes de entrar al programa me comentabas, quisiera que le explicaras al auditorio ¿cómo es que te buscan específicamente por este cambio buscan estos cursos por este cambio de sistema? Así es. Mira, las instituciones que se dedican a impartición de justicia, como las procuradurías, las agencias del Ministerio Público y todos los interesados en sumarse a este cambio cultural que es el nuevo sistema de justicia penal, están una parte obligados y otra parte muy interesados en dar este brinco. Entonces son las instituciones a nivel local y a nivel estatal las que nos buscan a nosotros para poder llevar esta capacitación. En algunas experiencias de trabajo que hemos tenido con entidades, hemos hecho algunas cosas de manera semipresencial y combinamos con la capacidad del aula virtual para potenciar esta cantidad de alumnos y en un mismo periodo de tiempo capacitar personas directamente en sus centros de trabajo y otras a través del aula virtual. ¿Me podrías dar algún ejemplo de capacitación que se haya dado a las entidades? Mira,
Ahorita precisamente en este cierre del año estamos trabajando con 3 entidades que están muy interesadas en actualizarse en contenidos específicamente de derechos humanos. Son 3 entidades que geográficamente están pues muy separadas, es el Estado de Hidalgo y el Estado de Colima, quienes están participando al mismo tiempo en su capacitación. ¿Y es un diplomado de Derechos Humanos? ¿Va dirigido a algún servidor público en particular, o sea, Ministerio Público o algún mira, perito, policía? Nuestros alumnos son ministerios públicos y servidores públicos especializados, o sea, ya con una labor muy, muy especializada en esta parte de derechos humanos, y ellos, por obligación y por interés propio, también han buscado estos contenidos, y entonces lo que estamos haciendo ahorita es potenciar esta cantidad de alumnos con un solo maestro, en un solo lugar, al mismo tiempo, y estamos con 200 estudiantes en este curso, llevando todo este diplomado de manera muy, muy rápida. ¿Existen cursos en los que, bueno, me imagino que tal vez el diplomado, en los que no solo sea un profesor, o sea, que también sea otra ventaja? Mira, regularmente nuestros diplomados, dependiendo del tema, puede ser 1, 2 o hasta 4 o 5 maestros quienes llevan módulo por módulo en base a su experiencia y a su expertise estos temas. También te comento, Luzma, trabajamos con instituciones privadas, al igual que lo hacemos con instituciones públicas y servidores públicos. También trabajamos un poco con instituciones privadas quienes se acercan con nosotros para estar capacitando a su personal en áreas que pareciera que no tienen que ver con el sistema de justicia. Sin embargo, para la industria, para los bancos y las aseguradoras son unos también de nuestros clientes, porque definitivamente impacta en todos los ámbitos de lo que hacemos esta nueva experiencia de un sistema diferente. ¿Cómo qué tema le interesaría pues a capacitarse a un banco o una aseguradora que el Instituto Nacional de Ciencias Penales esté ofertando? Bien, mira, en el caso de la banca, capacitamos a su personal en los temas de lavado de dinero, en detección de operaciones ilícitas, en interrogatorios, en criminalística, grafología, grafoscopía, psicología criminal. Es muy interesante ver cómo estos empleados de una institución privada necesitan... O sea, nada que ver podríamos pensar que nada que ver con el derecho. Así es. ¿Y estas personas qué perfil tienen? Las personas que vienen de instituciones privadas a... Mira, muchos son administradores, hay algunos abogados y son personas que están específicamente en los departamentos de investigación de las instituciones bancarias, en el caso de fraudes, en el caso de algunas operaciones que suceden en el banco, ellos siempre están a la vanguardia en estos contenidos, en estas prácticas, para detectar este tipo de cosas que suceden dentro de la banca. En el caso de las aseguradoras, nuestros clientes están muy interesados en aprender qué es el nuevo sistema de justicia penal, es decir, cuáles son los cambios más generales y sobre todo lo que tiene que ver con la justicia alternativa. Entonces, las aseguradoras y toda la red de personas que están directamente trabajando con sus propios clientes están muy interesados en aprender de qué se trata esta nueva forma de impartir justicia, para ellos poder ofrecerles a sus clientes unas salidas alternativas para solucionar estos conflictos. Llevan algunos temas como peritajes de tránsito, justicia alternativa, justicia restaurativa, interrogatorios, también hacen un poco de periciales y sin embargo, como bien dices anteriormente, pareciera que no necesitan de estos temas. Sin embargo, cada vez son más las instituciones privadas que se acercan con nosotros para tratar de llevar estos temas frescos a las personas que trabajan con ellos. Entonces, las instituciones privadas también pueden acercarse para pedir lo que le podríamos llamar un traje a la medida, o sea, que ustedes hicieran un curso específicamente para alguien. Definitivamente. Ahí habría que acercarse con ustedes igualmente en el link, digo. En el link nos contactan, es muy fácil, nos contactan, se ponen en contacto con nosotros, nos dicen exactamente cuál es su necesidad y nosotros armamos un diplomado o alguna experiencia específicamente para esos cursos, específicamente para el perfil de alumnos que ellos tienen y llevamos a cabo estos diplomados. ¿Cada cuánto y con cuánta anticipación ustedes abren las inscripciones a estos cursos, ¿no? Porque pues
no es tan fácil si estás en una escuela y ves cuál es la oferta educativa, tú vas, la buscas, ¿no? No siempre llegan de una manera oportuna a ver la oferta educativa. ¿Cada cuánto y con cuánto tiempo de anticipación abres tu inscripción? Mira, nosotros abrimos nuestro periodo de inscripciones aproximadamente mes y medio antes de que empiecen estos cursos. Sin embargo, debido a esta interacción que tenemos a través del portal de internet del INACYPE, tenemos contacto con las personas que asisten de manera presencial a los cursos, nos dejan su correo electrónico, quienes también asisten a los eventos académicos que suceden en el propio instituto, nos dejan sus correos electrónicos y tenemos una base de datos impresionante para estar informando de manera continua cuáles son nuestras ofertas educativas. Para dar su difusión. Ese es el tipo de difusión. Ese es el tipo de difusión que hacemos. Invitamos a las procuradurías, a las agencias del Ministerio Público, al sistema penitenciario a que participe con nosotros con mucha anticipación para que ellos puedan calendarizar sus horarios para nuestras clases, y también lo hacemos a través de las invitaciones por correo electrónico, de las redes sociales con las que contamos en el instituto, para que nuestros alumnos siempre estén informados de qué es lo que viene para el siguiente ciclo de oferta educativa. Diana, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. Gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACYPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACYPE. Les comento nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico que aparecerá en sus pantallas, nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios para el programa. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es el uso de la tecnología en la enseñanza del derecho. Diana, pues ya nos estabas platicando un poco de cómo funcionan. Yo quisiera saber si ¿tienes algún tipo de retroalimentación con tus alumnos, con los que ya egresaron, ¿no? Claro. Mira, definitivamente mantenemos el contacto con los alumnos a través de los correos electrónicos, incluso a través de algunas llamadas que ellos nos hacen para comentarnos cuáles han sido su experiencia como alumnos dentro de esta aula virtual. Recibimos comentarios que definitivamente les facilita el tiempo, les ahorra los traslados, pueden hacerlo de manera más cómoda para ellos, y tratamos de llevar esta retroalimentación cada que terminamos los ciclos de estudio con los estudiantes para recibir de ellos sus opiniones. ¿Solamente por correo electrónico? O sea, ¿no tienen algún tipo de encuesta? Hacemos encuestas regularmente al final de nuestros cursos, las recibimos, pero valoramos más lo que ellos nos dicen a través de los correos electrónicos. Enviamos correos electrónicos personalizados, donde les preguntamos cuál fue finalmente, si cumplió con sus expectativas ese curso que acaban de terminar, y definitivamente estos comentarios que recibimos tienen que ver mayormente en la parte del tiempo. Les ahorra mucho tiempo, se acortan las distancias, y en el caso de las instituciones que arman estos diplomados para sus servidores públicos, casi siempre los comentarios que recibimos son: nosotros optimizamos nuestros recursos y con este poco recurso que tenemos, que para la capacitación nunca alcanza, podemos llevar esta experiencia educativa a más servidores públicos. Si tú pudieras calificar la retroalimentación que has tenido, ¿qué grado de satisfacción tienen los alumnos que cursan este tipo de...? Mira, es bien interesante. Al principio nosotros preguntamos cuáles son las expectativas de estos cursos. En ese momento diríamos que empezamos en un 8 y al terminar nuestros cursos podríamos haber avanzado un 9, incluso hasta el 10, una vez que el alumno, regularmente cuando son alumnos de primera vez con estas tecnologías, terminan su curso. Al principio, como todos estos alumnos, tienen algunas dudas, tienen algunas concepciones de lo que puede ser una clase, que si es igual que una clase presencial, que si el sistema tradicional es mejor o es diferente, y al final de que suceden estos cursos, volvemos a platicar con ellos y recibimos estas experiencias nuevamente. Entonces tiene que ver definitivamente con una cuestión cultural, con una cuestión de acoplarse a estas nuevas facilidades que nos da la tecnología, y finalmente ver que las ventajas que nos ofrecen podrán ser ventajas que podemos ver muy de cerca.
¿Y estos cursos son, o sea, los alumnos son evaluados? ¿Existen exámenes o Así nada es. más es pues enviarles la información? No, mira, el maestro tiene muy claro en su calendario y en su desarrollo, en su temario, cómo es que va a evaluar a los alumnos, a través de un foro de participación, a través de unas tareas por escrito que le encargue y Claro, definitivamente un examen. No puedo dejar de pensar en los exámenes, ¿no? Yo, de las clases presenciales, o sea, estás en un examen y tienes que no copiar, no sacar el libro y así. ¿Cómo poder controlar o evaluar a un alumno que no estás viendo? Mira, estas dinámicas que suceden con los alumnos en el sistema tradicional podrían suceder también en el sistema de educación a distancia, pero los alumnos más bien están separados. Todos nuestros alumnos están en diferentes lugares y ellos son quienes van llevando su examen. Entonces tienen los contenidos de soporte, una vez que ya han leído toda su biblioteca o toda su bibliografía, ellos acceden al examen en el momento en el que ellos ya se sienten seguros. Nuestro examen tiene una fecha, es decir, un día, todo el día está disponible el examen para que ellos lo contesten. En el momento en el que el alumno decide iniciar el examen, tiene 2 horas para terminarlo y una vez que está terminado se cierra y ya no se puede volver a abrir. Esta es la parte en la que la tecnología nos cubre un poco con esos pequeños candaditos para no llevar a cabo pues ni copias, ni estar buscando información, sino más bien una vez que el alumno ya está cómodo con la información que sabe, puede hacer su examen. Pensando en tareas y trabajos, por ejemplo, ¿existe algún tipo de interacción entre alumnos o nada más es el alumno aislado a su profesor? Depende de la dinámica. Quisiera saber si pueden saber o conocer las opiniones de los otros alumnos, que también eso enriquece el aprendizaje. Mira, eso sucede en los foros de discusión. Es decir, el maestro plantea una idea en general e invita a los alumnos a que participen con sus opiniones. Entonces, el alumno participa y da su punto de vista y los demás compañeros del aula empiezan a llevar ahí una cadena de comentarios en los que el maestro está moderando y también en esa parte el maestro ubica quiénes son los alumnos que tienen un poquito más de conocimiento, quiénes son los que deberían de tener un poquito más de apoyo en esta parte, y ahí es como interactúan no solo entre alumnos, sino también directamente con el maestro. ¿Podrías contar un poco de cuál es la oferta educativa que tienen? O sea, cuáles son los cursos que se dan, las materias. Para este cierre del año estamos muy contentos. Estamos ofreciendo un ciclo de cursos, nuestro tercer ciclo de cursos, con temas como teoría del caso, teoría del delito, criminalística, grafoscopía. Tenemos unos cursos programados, un e-learning de política criminal. Tenemos un e-learning de justicia alternativa y tenemos otro e-learning programado para el final del año, que es el de generalidades del nuevo sistema. Y también platicando contigo me comentabas que existen hasta talleres, ¿no? ¿Cómo un taller puede ser virtual? Así es, hay algunas prácticas que se realizan a manera de taller dentro del aula virtual. Con el apoyo de estas herramientas tecnológicas, el maestro puede ver a los alumnos, el maestro puede interactuar con ellos de cierta forma para tratar de enseñarles habilidades que tienen que ver meramente técnicas manuales, y a través del aula virtual también sucede. ¿Podrías mencionar cuáles son las ventajas que para ti serían las ventajas de la educación a distancia? Mira, ventajas creo que hay muchísimas y te lo digo con mucho gusto. Nosotros eliminamos los traslados, eliminamos y acortamos las distancias para nuestros alumnos. Creo que una de las mayores ventajas es poner al alumno muy cerca de maestros y de docentes, de catedráticos con una trayectoria impresionante, con personalidades del ámbito del derecho y de las ciencias forenses que difícilmente podrían estar en todos los lugares físicos para que nuestros alumnos pudieran tomar una clase con ellos. Creo que es una de las ventajas más grandes de esta aula virtual en el tema de nuestros alumnos. En el tema de los servidores públicos, creo que la capacitación no solamente optimiza el uso de estos recursos, sino, como platicaba antes, potencia la cantidad de alumnos que podrán capacitarse al mismo tiempo. Creo que esa es una de las grandes ventajas de estas aulas virtuales, que los costos se eliminan por completo, es decir, nosotros
contratamos a nuestros maestros, sin embargo no tenemos ninguna limitante de alumnos, es decir, podremos tener hasta 500 alumnos en un aula divididos en diferentes aulas virtuales, sin embargo no tenemos ninguna limitante de espacio, por ejemplo. ¿Y los costos para la institución? Mira, para la institución es un costo mínimo. Nosotros tenemos la infraestructura que actualmente el instituto utiliza para estas aulas y contratamos a nuestros maestros, elaboramos los documentos que serán de consulta, pero todo esto sucede con la infraestructura que ya el instituto cuenta. Bueno, estas son las ventajas. ¿Y cuáles son las desventajas que tú has podido identificar de este tipo de educación? Mira, yo creo que la desventaja más grande tiene que ver con esta percepción de si realmente es la misma experiencia en presencial y en virtual. Y eso tiene que ver con la experiencia anterior de nuestros alumnos. Es decir, los alumnos cuando llegan con nosotros tienen muchísimas dudas sobre cómo va a ser este curso. ¿Será igual? ¿Podré ver al maestro? ¿Podré platicar con él? ¿Podré levantar la mano y poner una duda en la mesa y él podrá contestarla en ese momento? Creo que esta parte tiene que ver con la cuestión cultural. Es decir, cada vez más y más instituciones de enseñanza están trasladándose a estas tecnologías y los alumnos al principio creo que son un poco renuentes a esta parte, pero una vez que han tenido una buena experiencia a través de una aula virtual, ellos empezarán a tener su preferencia por este tipo de experiencias. Sí, como yo podría decirte con las desventajas sería que son reacios al cambio, al uso de las tecnologías. ¿Tienen algún, no sé si tengan medido si la edad que tienen sus alumnos, ¿no? Porque yo podría pensar que tal vez mi mamá a lo mejor no se acercaría a este tipo de tecnologías por desconocimiento, ¿no? O sea, si la gente, los adultos también, los adultos ya más grandes también lo utilizan. Nosotros estamos muy contentos, yo te lo cuento con mucho gusto. Nuestro rango de estudiantes van desde los 18 y 20 años hasta personas con muchísima experiencia como 50, 60, incluso 70 años. Tenemos un sistema para ubicar cuáles son los rangos de edad y te diría que la edad promedio es de 30 a 50 años, pero tenemos estudiantes muy jóvenes y estudiantes con más experiencia que ahora están empezando a estudiar con nosotros y realmente están convencidos de que esta parte de no tener que moverse para llevar una experiencia educativa es algo que les puede traer muchísimos más beneficios que un sistema tradicional que tiene sus características, que tiene sus ventajas, pero bueno, ahorita estamos hablando de esta parte de educación a distancia y nuestros alumnos están muy contentos con esa parte. Ya no tengo que moverme. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes solicitan para que alguien pueda tener acceso a un curso? Tiene que ver con el tema. Es decir, con el tipo de curso hay algunos requerimientos de parte del docente, es decir, hay algunos cursos que son abiertos al público en general, en el que se tratan estos temas como de manera muy por encima, es decir, como generalidades de este tema, porque es un curso abierto al público, en el que si bien podremos tener como alumnos a jueces y ministerios públicos o policías, también tenemos amas de casa, también tenemos personas interesadas en el tema de la criminalística o de las ciencias forenses, tenemos alumnos que empiezan sus carreras en el área de derecho, pero también tenemos, por ejemplo, alumnos ya titulados, abogados, entonces tiene que ver con el tema, dependiendo de si es una especialidad, es un diplomado o es un curso abierto al público, los docentes son los que nos dictan cuál es el perfil del alumno. ¿Podrías dar algunas cifras de cómo ha ido evolucionando en el Instituto Nacional de Ciencias Penales? O sea, ¿cuántos alumnos tienen? ¿Cuántos han egresado? Saber si tienen medido el nivel de deserción de los alumnos, si alguno entra y dice, no, ¿sabes qué? Esto de lo virtual o de esto de la educación a distancia no es para mí. Fíjate, en esta parte puedo contarte, desde 2011 nosotros hemos llevado la cuenta de cuántos alumnos capacitados. Te diría que a la fecha, a septiembre de 2013, hemos capacitado 35,000 personas, entre servidores públicos, entre alumnos, entre público en general, que ha pasado por toda esta experiencia en nuestras aulas virtuales. El porcentaje de deserción que tenemos es muchísimo menor al 5%. Realmente hay
cuestiones que son inherentes al aula virtual, que definitivamente hacen que los alumnos no puedan terminar sus estudios. Sin embargo, estos son los alumnos que se acercan también con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Ya no pude terminar mi clase, quiero saber si puedo recuperar este tiempo, y por eso es que el aula virtual tiene estas ventajas. Es decir, mientras el curso siga abierto, si el alumno tiene una falta o 2 faltas a la clase en vivo, puede ponerse al corriente a través de la biblioteca multimedia y poder ponerse como agarrar el hilito de esta clase, ponerse a tono con los demás alumnos que sí están llevando sus clases en vivo y poder presentar el examen sin ningún problema. 35,000 es un número bastante impresionante. Y, por ejemplo, en este periodo, ¿cuántos alumnos tienen ahorita? En este ciclo tenemos aproximadamente 900 alumnos entre estos diplomados, entre los cursos e-learning que estamos ofertando y entre nuestro último ciclo de cursos abiertos al público. Diana, estamos por terminar el programa, pero me gustaría que nos dijeras cuáles son los retos que tienen en la impartición de la educación a distancia. Mira, yo creo que uno de los retos más grandes, Luzma, es esta parte de convencer a nuestros alumnos de sistemas tradicionales a sumarse a esta experiencia. Es hacer ese cambio, darles la confianza que ellos necesitan para que puedan dedicarnos un tiempo en estas aulas virtuales y ver que la experiencia sucede de igual forma. Creo que uno de los retos más grandes es que trabajar más duro con las instituciones públicas para que ellos también se sientan cómodos con estas dinámicas de capacitación y que ellos también puedan ver estos resultados, que al final son resultados que son medidos, que son resultados que son confiables y que ellos pueden tener en un muy corto tiempo esta experiencia de capacitación para seguir multiplicando este conocimiento dentro de las instituciones. Trabajamos con muchos organismos del sector gubernamental porque definitivamente no solo es la industria privada, sino también el sector público, el que necesita estas capacitaciones, actualizaciones en materia normativa, temas de penal, temas de criminalística. Entonces, ese es el gran reto para el Instituto Nacional de Ciencias Penales, llegar a más y más instituciones públicas y privadas en los próximos años. Diana, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a platicarnos de lo que es la educación. Te agradezco el tiempo y el espacio que nos dedican para estos temas. Muchas gracias. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACYPE. Sí.